RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos hasta Cajamarca y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Gianfranco Vigo, es un reconocido analista en temas políticos y comunicador. Señor Vigo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Qué gusto, señor Hernández. Muy buenos días. Gusto saludar. A estas alturas, ¿cuál es la salida más aconsejable o menos traumática para el país, ¿no? Adelanto de elecciones generales para el 2023-2024, hay una incertidumbre, el Congreso no define esta situación, o que culmine su mandato hasta el 2026 Dina Boluarte, que además ha ratificado que ella no va a renunciar, ¿no? ¿Cómo está observando el panorama político en las actuales circunstancias? Bueno, yo creo que en el panorama actual ya es realista descartar unas elecciones generales este año 2023. Quizás puede ser de que el Congreso pueda ponerse de acuerdo por unas elecciones en abril del 2024. ¿Cuál es la salida más plausible? Pues yo consideraría que el consenso, el acuerdo entre los actores políticos para llegar a un adelante de elecciones generales, al menos para el mes de abril de 2024, que es lo que han recomendado los organismos electorales, ¿no? Tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE. Entonces, yo creo que por ahí iría el camino. El problema es que los actores políticos parecen no tener los estímulos suficientes para escuchar esta demanda que tiene la población. Digamos de que en el Congreso la prohibición de la reelección congresal ha hecho de que cada congresista no mire hacia adelante, sino que solo vea intereses propios de corto plazo, por lo que no les interesa responder a las demandas de sus electores, sino más bien aferrarse a una cruz que les ha dado un buen salario, otro tipo de argollas, beneficios, etcétera, que antes no tuvieron, los que quieren aferrarse hasta el año 2026, ¿no? Por parte del Ejecutivo, siendo franco, no veo un mayor margen de acción más que presentar las iniciativas legislativas, que ya lo ha hecho, por lo que creería que todo está en la cancha del Congreso, ¿no? Lo que le toca ahora al gobierno de Dina Boluarte en este sentido es hacer mucho más política, empezar a movilizarse, empezar a marcar la agenda en ese sentido, de tal manera que la población que hoy rechaza a este ejecutivo, que hoy rechaza a este gobierno, empiece al menos a adherirse a esta iniciativa para que se puedan adelantar las elecciones, al menos para abril del 2024. Ahora, ¿cómo manejar una situación en el país, sobre todo en el plano del Congreso, ¿no? Usted ha señalado que tenemos un sistema político débil y una clase política en decadencia, ¿no? Y esto se traduce en lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional, ¿no? O sea, ¿hasta dónde más el Congreso puede seguir alargando la decisión si acepta o no ir a elecciones generales el 2024 o simple y llanamente forma parte del juego del cubileteo político que se da en el Congreso? Sí, en efecto, o sea, el Congreso en realidad lo que está haciendo es esperar, alargar los procesos, porque finalmente las manifestaciones en las calles no han tenido la continuidad necesaria ni la contundencia suficiente como para presionarlos hacia el adelanto de elecciones. Por tanto, la narrativa, el discurso que se hace en el Congreso de la República es de que haya una minoría la que está impulsando este adelanto de elecciones, a pesar de que las encuestas, tanto Ipsos como IEP, dicen lo contrario. Ahora, cierto también es de que el giro que dio las manifestaciones hacia un ámbito violento, radical, y que también han confluido otras agendas políticas e ideológicas, no ha ayudado a que el grueso de la población también quiera sumarse a esas demandas. Algo muy diferente a lo que pasó en noviembre del 2020, en el que las protestas sí fueron masivas y contundentes, ¿no? Encuestas incluso de la época decían de que 9 de cada 10 peruanos habían participado de alguna forma en las manifestaciones. Hoy los sondeos de opinión lo que nos dicen es de que la mayoría de la población condenan el discurso radical, condenan los actos violentistas, condenan el que se le impida a la población en general hacer sus labores diarias, acudir a su trabajo o paralizar el transporte nacional, ¿no? Que es lo que afecta finalmente a los más pobres también, que necesitan de la dinámica económica para poder llevar el pan a sus familias. Entonces, digamos de que lo que se ha visto en las protestas en las últimas semanas no ha ayudado a que se pueda consolidar un movimiento social que pueda presionar de la manera correcta al gobierno para este adelanto de elecciones.
Estamos conversando con el señor Gianfranco Vigo, él es reconocido analista en temas políticos, comunicador, ¿no? ¿Y cómo podemos interpretar, señor Vigo, lo que ocurre en Puno? Parece ser que no se le está dando la atención debida, ¿no? Porque lo que configura, lo que se está presentando, ¿no? Naturalmente hay demandas que resultan justas y entendibles de parte de la población, un alejamiento de parte del Estado, exclusión social, etcétera, etcétera. Ese es un tema que marca la cancha en Puno, ¿no? Pero el otro tema, ya de fondo, es que se está intentando vulnerar todo tipo de institucionalidad en Puno, ¿no? Incluso se desconoce el marco constitucional y el marco jurídico. ¿Hacia dónde vamos? Porque parece ser que ya nos estamos ingresando a una suerte de zona liberada. No, mire, primero decir de que lo que sucede en Puno es realmente lamentable. Digamos de que en los últimos 2 o casi ya 3 meses, esta ha sido la única región en la que se ha visto una continuidad en las protestas. Ello a pesar de que no se han visto liderazgos representativos o movimientos sociales que puedan dar la cara como para establecer un diálogo en la región, lo que ha dificultado también el trabajo del Ejecutivo en esa materia, ¿no? Incluso las autoridades subnacionales, el gobernador regional de Puno o alcaldes provinciales y distritales, entiendo de que también se han negado al diálogo, pero ellos tampoco encabezan las protestas, entonces tampoco son interlocutores válidos en ese sentido, ¿no? Yo creo que para todos queda claro de que Puno es una región que tiene amplias brechas sociales que cerrar. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taralo, ha anunciado de que en las próximas semanas se va a anunciar un paquete de proyectos a Puno en ese sentido. Sin embargo, eso no implica de que necesariamente las protestas bajen, porque las protestas van hacia un gobierno que se considera legítimo, usurpador, que no debería ocupar ese rol, ¿no? Yo creo de que en Puno la principal solución primero tiene que ser en el campo informativo, ideológico, en el cual parece que fuerzas extremistas han ganado la batalla, ¿no? El mismo hecho de que la mitad de la población piense de que el señor Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, no dio un golpe de Estado el 5 de diciembre del 2022, ya es un problema, ¿no? Porque ese es un golpe de Estado que todos vimos televisado, en vivo, vimos todos por televisión el anuncio del cierre del Congreso, la toma de los órganos de justicia, toque de queda. O sea, escuchamos en verdad variaciones por parte del presidente Pedro Castillo que configuraban un golpe de Estado muy similar, con un discurso muy similar al que vimos el 5 de abril de 1992 que perpetró el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, digamos de que en ese sentido hay un campo de batalla primero ideológico, informativo, en materia comunicacional en la región Puno, pero también autoridades subnacionales que deben asumir su rol, ¿no? Porque la población lo que necesita ahora es dinámica económica, proyectos, cierre de brechas sociales, luego del aparato que ha significado la pandemia para nuestro país. Porque si no, de lo contrario, finalmente los que más pierden son los más pobres. O sea, se puede pensar que se está atacando al sistema, se puede pensar de que se está atacando al gobierno, al sistema democrático en sí mismo, pero en realidad los más perjudicados siguen siendo los más pobres, los que no pueden llevar un pan a la mesa debido a la comunidad social. Ahora, el tema que usted plantea es bastante interesante, ¿no? No hay interlocutores válidos en el momento. Las autoridades, además, ya han mostrado su punto de vista. Ellos no van a dialogar con la presidenta Dina Boluarte. No tienen ningún interés de acercarse al Ejecutivo, ¿no? Y esto lo han dicho con suma claridad. Hemos tenido oportunidad de conversar con el gobernador regional, con el alcalde de San Román, Juliaca, y ellos entienden que ponerse o acercarse al gobierno simplemente le va a restar legitimidad a su gestión, que por lo demás recién frisa los 2 meses, ¿no? Ese es un principal argumento, ¿no? Pero lo que sí preocupa, y usted que conoce muy bien el tema de la topografía política social, lo que preocupa es cómo es que existe esta movilización. Y hay quienes piensan que no es tan cierto que solamente salen por una generación espontánea, sino que esto forma parte ya de una organización previa. Que no aparezcan las cabezas es parte de una estrategia, pero eso no significa que no hay una organización. Por eso la preocupación, porque la agenda que subyace es otra.
una agenda, suena duro decirlo, pero una agenda de desconocer todo. Y hay quienes dicen, apuntan a una posición separatista, que muchos dicen, no, es extrema, pero la forma como se está manifestando, de una u otra manera, también le da cierto nivel de certeza a quienes opinan en esa línea. Sí, en efecto, mira, una pregunta común en las últimas semanas es ¿por qué hay tanta movilización en Puno y sin embargo no hay la misma movilización en Cajamarca, considerando de que Cajamarca es la tierra natal de Pedro Castillo y donde además tenía base social, gran apoyo, ¿no? Yo creo que la respuesta, en parte, por supuesto, no hay que generalizar, pero sí creo que es crucial el tema del financiamiento que hay detrás por las economías ilegales, minería ilegal, narcotráfico, otras dinámicas que se ven en la región Puno y no necesariamente en la región Cajamarca, que serían las que estarían impulsando las protestas, ¿no? O sea, yo creo de que a veces resulta un poco paternalista, obviar el de que siempre hay intereses alternos, el que siempre puede haber financiamiento detrás y otras agendas ideológicas que se quieren imponer, ¿no? Pero sin embargo, yo considerando de que el tema de información y comunicación en Puno es algo que debería fortalecerse para evitar este tipo de movimientos. Usted acaba también de hacer una analogía bastante interesante, ¿no? Lo que sucede en Puno y lo que está sucediendo en Cajamarca, ¿no? Cajamarca ha sido el centro de atención no solamente por el Carnaval del Reencuentro, ¿no?, que convocó a miles y miles de visitantes, ¿no?, sino por la manera como las autoridades están enfrentando en estos momentos los principales problemas de la región, ¿no? O sea, ya de la confrontación abierta que en algún momento caracterizó a Cajamarca, estamos viendo un nivel de diálogo, un nivel de apertura, un nivel de generar las condiciones. ¿Considera usted que en estos momentos Cajamarca es una muestra de un clima social apropiado para generar inversiones, para generar emprendimientos y generar desarrollo y empleo? Yo creería que sí, creería de que las autoridades elegidas han tomado una decisión política de apostar por la reactivación económica, tanto el gobernador regional Roger Guevara, como el alcalde provincial Joaquín Ramírez, bueno, en general las autoridades subnacionales. Sin embargo, sí debo apuntar de que eso no implica de que las autoridades no hayan apoyado en su momento las protestas que hemos visto que se han desplegado en el país en los últimos meses, ¿no? El gobernador regional Roger Guevara, por ejemplo, en su momento, cuando aún era gobernador electo, convocó a varios alcaldes para que se conozcan sobre el tema y ellos lo que pedían era un adelanto de elecciones. El gobernador regional también se ha pronunciado, por ejemplo, en contra de la intervención a la Universidad de San Marcos, contra del uso excesivo de las fuerzas del orden. En general, creo que cosas que en general la población condena, ¿no? Por lo que nosotros tampoco queremos ver una respuesta violenta en exceso por parte del Estado, no queremos represión, tampoco queremos estigmatización de las protestas. O sea, yo creo de que en medio de todo este espectro de movimientos que puedan estar movilizantes, hay que diferenciar claramente, ¿no?, intereses alternos, posturas radicales, aquellos que se movilizan de manera espontánea por aquello en lo que creen justo. Y la respuesta del Estado, por tanto, no debería ser mayor represión. En ese sentido, considero positiva esta solicitud de la ONU de un informe al gobierno peruano para que brinde detalles sobre lo que pasó alrededor de supuestas violaciones de derechos humanos, ejecuciones, muertes, de otros, incluso afectaciones vulnerables como poblaciones campesinas, poblaciones indígenas, jóvenes y adolescentes, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para que el Estado peruano pueda rendir cuentas al respecto, puedan establecerse responsabilidades y así mismo puedan establecerse también las reparaciones de el país. Siguiendo con el tema Cajamarca, ya para finalizar, señor Vigo, ¿cree usted que se ha reducido la presencia de los grupos opositores, grupos que siempre mostraron una oposición contra las inversiones fundamentalmente? Yo no creo, yo no creería que han desaparecido, más bien diría que están adormitados, ¿no? La mayoría de los líderes sociales que hay en Cajamarca suelen moverse conforme a la ola social lo hace, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, una mayoría de la población que se va a oponer a determinado proyecto o a determinada iniciativa,
ahí es donde ellos van a aparecer. No es que realmente estos liderazgos movilicen, sino que se pliegan a otros movimientos sociales que ya van hacia un objetivo en específico para de esa manera ganar visibilidad. Pero yo no diría que han desaparecido, diría que están adormitados. Sin embargo, toda inversión, ya sea privada, minera, en específico en la región Cajamarca, debe de tener en cuenta las necesidades de la población para que sea social y ambientalmente viable, ¿no? Toda iniciativa que tiene que tener un plan de gestión social, tiene que tener un comportamiento responsable y tiene que, por supuesto, siempre tener en cuenta forjar proyectos que creen valor compartido, ¿no? Si una gran necesidad de Cajamarca, por ejemplo, es la dotación de agua, todo proyecto debería, por ejemplo, contemplar infraestructura hídrica, entre otros. Ahora, también para cerrar en este punto, ¿no? Siempre se dice de que en Puno hay muchas protestas porque hay amplias sociales. Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú. Y sin embargo, aquí en Cajamarca se siente todavía ese espíritu por parte de las autoridades, algo clave para impulsar la actividad económica, para impulsar proyectos que cierren justamente esas brechas sociales y nos permitan ir hacia el camino del progreso reduciendo la pobreza, ¿no? Es el camino que debería priorizarse, creo yo, sobre la movilización violenta o sobre la movilización con una demanda que no es posible, ¿no? Cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, entre otros, son, digamos que demandas que no son en el corto plazo, pero que sin embargo sí pueden llegarse a consensos para el cierre de brechas sociales, para proyectos en el que sean prioritarios para alcanzar el desarrollo de la. Señor Gianfranco Vigo, ha sido grato conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional para distintos puntos del territorio nacional. Muy amable, gracias, buen día. Muy amable, señor Hernández. RCR, la red que comunica y une al Perú.